bienvenidos a mi canal. El día de hoy les traigo el Wrap Up de mayo, segunda parte. Pensé que iba a ser un poco más extenso porque tenía planeado terminar otro libro, pero en realidad no tuve muchas ganas de leer un par de días, entonces me quedé como en el 70-80% y ya lo terminé en junio, por lo tanto no entra aquí. Terminé Gato Rex, inspiración felina para seguidores y futuros conversos de varios autores. Si tienes un gato o varios gatos, si te consideras una Karen o un Karen macho, si les dices michis, crees que los gatos son la mejor mascota, los prefieres por encima de los perros, sigues a gatitos que curan la depresión en Twitter, todo eso, probablemente este libro lo amarás. Si por el contrario no te gustan los gatos o eres más una persona de perros o consideras a los gatos huraños y que nunca tendrías uno porque no te demuestran su cariño, tal vez no lo disfrutes tanto porque esta antología pues es un homenaje a los felinos. En esta antología se reúnen trabajos de diversos narradores de diferentes estilos. Por lo tanto tenemos relatos, tenemos poemas y ensayos sobre los gatos. No me acuerdo exactamente cuántos trabajos incluyen, pero es una antología corta, es de alrededor de 200 páginas, pero los que más me gustaron fueron 4. Los ensayos de Atenea Cruz y de Gabriela Damián. Atenea Cruz hace un repaso muy nostálgico de todos los gatos que ha tenido a lo largo de su vida. Y Gabriela Damián habla sobre sus gatos, cómo llegaron a su vida y sobre el lenguaje de los gatos, cómo se relacionan con las personas. En cuanto a cuentos, me gustaron los de Sergio Blanco y Edgar Adrián. Uno de ellos, si mal no recuerdo, es sobre el acompañamiento que les dan los gatos a las personas que están muy solas, sobre todo en momentos complicados. Y había otro cuento que era un poco más tétrico, sobre gatos y desapariciones de niños. El libro estuvo bien, no me encantó, no soy tan amante de los gatos probablemente, y al ser como tan diverso hay unas cosas que me gustaron mucho más que otras, evidentemente, y o sea, estuvo entretenido. Quizá mi mayor problema con el libro ni siquiera tiene que ver con la historia, sino con el formato. Y es que lo leí en Scribd. Tal vez ese problema con el formato no esté en el formato físico, porque la primera página de cada capítulo era un fondo magenta. Era un fondo magenta con letra blanca. Y en la computadora me costó muchísimo trabajo leerlo. O sea, veía la letra así como miniatura, estaba blanquidice. Y me fui al teléfono, a la app, para ver si era una imagen y ampliarla. No, me costó mucho trabajo leer la primera página de cada capítulo. Tal vez en el formato físico no ocurra eso. O tal vez es por mi estigmatismo. No sé, pero a considerar. El segundo libro del que les voy a hablar es Amora, de Rosa María Rofield. Ya tiene reseña en el canal. Fue la primera novela lésbico-feminista que se publicó en México y nos cuenta de Lupe, una escritora y activista lesbiana que pues nos habla sobre su trabajo en un grupo de apoyo a personas violadas, sobre sus amigas con quienes tiene una relación sumamente estrecha y amorosa y de solidaridad, y su conflictiva relación con Claudia, porque Lupe tiene claro cómo es el amor para ella, cómo es el amor romántico, cómo debe ser una relación basada en la confianza, en no poseer a la otra persona, en el acompañamiento, en la seguridad, y de pronto se enamora de Claudia, que le causa muchísimos conflictos porque quieren cosas totalmente opuestas en una relación. Y Lupe siempre tiene que estar cediendo porque quiere a Claudia y quiere estar con ella, y es evidentemente la rompe por completo porque no es lo que ella quiere y se está conflictuando demasiado porque es lo opuesto a lo que ella busca en una relación. Pero obviamente ahí están sus amigas para apoyarla en ese conflicto y cómo va evolucionando todo. Es una historia un poco complicada de conseguir, pero está en Scribd. Sin embargo, el formato es difícil de leer porque es escaneado. Entonces,
por eso es un poco complicada su lectura. El tercer libro es un audiolibro y lo escuché para el Domingo Negro, era la lectura de mayo y no, qué decepción, de verdad creo que es una de mis peores lecturas del año. Es que, ¿saben? Mi mayor problema con este libro es que es una horrenda romantización del síndrome de Estocolmo. Les voy a contar de qué va. Tenemos a Mia, que es una chica que un día pues va a un bar y conoce a un chico y se va con él. Y este chico es Colin, que resulta que había sido contratado para que secuestrara a Mia y se le entregara pues al secuestrador. Pero siente como culpa y preocupación por Mia, ya se la iba a llevar al secuestrador. Pero se siente mal porque este secuestrador es un tipo muy sanguinario, ha matado a muchas personas, tiene muchos crímenes a cuestas y entonces él se siente mal por llevarla con él y en un impulso la secuestra y la lleva a una montaña y se quedan ahí los dos. Eso es en el pasado. En el presente, porque la historia transcurre en dos tiempos, pasado y presente. En el presente, Mia está de regreso con su familia después de haber estado meses secuestrada, pero tuvo una crisis y ha perdido la memoria. De hecho, ella no se reconoce a sí misma con el nombre de Mia, sino como Chloe. Y está yendo a terapia para que sepan qué es lo que pasó durante su cautiverio con Colin. Cuando nos vamos al pasado a ver cómo transcurrió el cautiverio, la narración la tiene Colin, el secuestrador. En presente y en pasado tenemos las narraciones de Eve, la madre de Mia, y de Gabe, el detective que lleva el caso. Pero mi problema, o sea, la historia sonaba bien, pero les juro que me molestaba mucho desde, no sé, los primeros capítulos. Sentía que iba en esa dirección y dije, ¿qué es esto? ¿En serio estás yendo para allá? Espero estar equivocada y que esto avance. Y no, o sea, por cómo lo va narrando Colin, te das cuenta de cómo la autora está romantizando toda esa situación. Y bueno, cuando estás en el presente, eso queda clarísimo. Y me molestaba, pero no tienen una idea. De hecho, estuve a punto de abandonar el libro en varios momentos. No tengo ningún problema con abandonar historias en cualquier punto, porque para mí leer no es ninguna manda. Entonces, si no estoy disfrutando el libro, adiós, como si no tuviera una lista de pendientes que sí merecen mi tiempo en lugar de un libro que me está causando conflicto. Y ni aunque hubiera sido para el Domingo Negro, él me hubiera obligado a terminarlo, porque simple y sencillamente lo hubiera abandonado y hubiera dicho en la transmisión, ¿saben qué? Dejé el libro por esto, esto y esto. La única razón por la cual no lo abandoné es porque a pesar de todo, estaba intrigada de qué había pasado, porque Mia estaba tan traumatizada cuando lo que nos estaban contando, la cosa no fue tan extrema. O sea, en apariencia, tú piensas que el shock mental de Mia es por algo súper duro, no sé, algo tipo Flores Cortadas. Y sin embargo la violencia está mucho más contenida, está presente evidentemente, pero está un poco más contenida. Entonces tenía que haber existido algún detonante y quería llegar a esa parte. Por eso seguí escuchándolo, pero llegó un punto, como en el 80% del libro, donde dije, no aguanto más. No soporto más estos personajes, no soporto más esta historia y me salté como 5 capítulos. Si hubiera tenido el libro físico, hubiera leído en diagonal, me hubiera saltado capítulos, pero como es audiolibro, eso me cuesta mucho trabajo. Es otra de las razones por las cuales no me acostumbro a ese formato. Y salté como 5 capítulos porque lo único que yo quería saber era el final. Era cómo había llegado a ese punto. Y creo que el final es lo mejor que tiene el libro. Porque te sorprende, porque no lo ves venir. Más o menos ya empiezas a intuir cerca del final, cuando se acercan los recuerdos a la última parte del cautiverio, empiezas como a medio a intuir por dónde va la cosa. Pero hasta ahí. El final sí es sorprendente y es lo mejor que tiene. Pero me molestó muchísimo esa romantización. Al final la autora quiere como justificar un poco y decir, hey, no era tan turbio como creías, no fue así, todo fue mucho más normal. Y es como, disculpa, pasó esto. No me quieres ver la cara de estúpida.
hay otra cuestión que me molestó mucho de los personajes, que fue otro de los momentos en los que dije, quiero seguir escuchando este libro, y es cuando la madre de Mia suelta un largo argumento en contra del derecho al aborto. La manera en la que está contado me hacía sentir que no era el personaje quien estaba hablando, sino que era la autora quien nos estaba explicando su postura. Le reconozco el manejo del personaje de Colin porque no tengo problema cuando intentan humanizar a ciertos villanos y te dicen se comporta así porque viene de este entorno y esta falta de oportunidades y esto. No me causa ningún problema, lo entiendo, pero cuando lo utilizas para justificar y romantizar ciertos comportamientos, no. Entonces este libro no me gustó por esa razón. Y finalmente, creo que mi mejor lectura del mes, los 9 tomos de Yakusoku no Neverland o The Promised Neverland de Kaoru Shirai con dibujos de Posu Kademizu. El mes pasado leí del 1 al 10 mi lectura del mes, aunque desafortunadamente en los últimos 7 capítulos la historia derrapa y solo me queda casi rezar para que no se vaya por un barranco en el final, porque una historia tan buena no puede tener un final tan malo, por favor. Pude contener mi curiosidad porque el tomo 10, bueno, como en los últimos 8, 9 y 10, entran en el arco de Goldie Pound. Un arco que al principio no me convenció tanto. La historia inicia con una dosis de horror y después ese horror disminuye un poco y se convierte en una distopía. Entonces, esos tres últimos tomos que leí el mes pasado eran como de, ok, está bien. Y por eso como que pude contenerme. Pero la segunda mitad del arco de Goldie Pound es buenísima. Y pues ya saben, lo disfruté, sufrí, gocé con mis niños hasta los últimos 7 capítulos. Y es que si ustedes se ponen a buscar en el fandom de The Promised Neverland, verán que medio fandom o está odiando el final, pero creo que eso es debido a 2 motivos muy importantes. El primero es que el primer arco de The Promised Neverland es buenísimo. Si se preguntan cuál es el problema, es que sientes que la historia ya no llega a ese punto. Fue un arco tremendo de 10 y el resto es como de 7, 8, 9. Para mí el punto más grande lo vuelve a alcanzar en el tomo 17, la primera mitad del tomo 18, y es 9.5. Ya no llega al 10. Entonces te quedas como de, dame más, hazme sentir como en el primer arco, quiero que me des algo como el arco de Gracefield, y no te lo vuelve a dar. Que hay que entender que a lo mejor pues ni modo, eso fue lo más grande que el autor nos dio, pero sí sientes como de, ay, si me diste esto, ¿por qué me das esto? Y el otro problema es que el autor planteó un dilema muy interesante, pero muy difícil de resolver y convencer a todo el fandom, porque plantea 2 visiones de cómo resolver la situación. Una visión bélica, una visión hasta genocida y una visión pacifista, una visión idealista. Muchos odian ese idealismo de Emma. A mí me molestó un poco al inicio cuando plantea ese dilema, porque ni siquiera Emma sabía cómo hacerlo, solo decía, es que no quiero esto. Cuando más o menos busca una solución, ya, para mí está bien, porque Emma y Norman son mis personajes favoritos de este manga. Bueno, dejen ustedes de este manga, ambos están en mi Olimpo de personajes favoritos de siempre. Los amo. Emma es un personaje maravilloso. Lo que pasa es que Emma es el arquetipo de la heroína o el héroe clásico del shonen. El clásico que piensa más en los demás antes que en sí mismo, que busca la justicia, que es leal y que es un idealista. Entonces, Emma representa ese arquetipo que a mucha gente puede no gustarle, pero para mí, a pesar de eso, a pesar de ese idealismo de Emma, es una chica astuta, inteligente, brillante, que no se da por vencida, que sabe que eso es difícil, pero va a pelear por ello. Ya desde ahí, para solucionar ese conflicto, era súper complicado y para mí, pero patinó horriblemente,
hizo un guionazo de aquellos para solucionar una cosa. A mí que Karou Shirai me diga que no hay otra forma de solucionar eso, porque no se la puedo creer. De verdad tenía que haber encontrado otra manera y no esa, porque es la peor evangelización que he visto desde aquella de Naruto a Nagato. Es horrible, no tiene ningún sentido. Yo ya lo sabía por un spoiler, pero como no aparecía dije, no, se me hace que ese spoiler era falso. Y cuando ocurre me quedé impactada, dije, no puedo creer que haya hecho esto, no puedo creerlo. Y luego ocurre otra cosa que dices, ¿en serio se solucionó así? Miren, yo quiero que mis niños vivan y sean felices, ya no quiero más muertes. Pero no me puedes solucionar eso así, de verdad, no. Y bueno, supuestamente vamos a tener un último arco y solo me queda esperar que ese arco esté bien cerrado y que resuelva todas las dudas y las teorías que tenemos, porque sí, o sea, la cajeteó durísimo en estos últimos 7 capítulos, pero aún así, los 9 tomos, que del 11 al 19, fueron mi mejor lectura del mes y estoy ansiando el siguiente capítulo. Eso fue todo por el día de hoy. Ahora sí, fueron todas mis lecturas de mayo. Y probablemente en junio también tenga que dividir el video porque tengo 7 libros empezados. Y tengo que rebajar eso porque ya me está dando cosa. Eso fue todo por el día de hoy. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.